El tema es, pues lo repito, Dios llama a las naciones como pueblo de Dios, que somos nosotros, todas las naciones de los países del mundo. Dios nos llama a nosotros como pueblo de Dios, dice. Cuando la semana pasada enseñé que dice en Efesios capítulo 2:11 en adelante, que nosotros en otro tiempo estábamos lejos de toda, dice, sin Dios, sin Cristo, sin esperanza. Y dice la palabra, y lejos de todas, ajeno de todo pacto, de la nacionalidad de Israel. O sea, estábamos excluidos en ese tiempo. Y cuando dije la palabra de la semana pasada, que nosotros a veces cuando estábamos más, gloria a Dios para siempre, dije que cuando estaban, que a la vez que decía que estábamos lejos, estábamos cerca. Y entonces no podíamos quizá entender lo que yo quería quizás explicarme y decir, porque tenía que también esa palabra que dije, tenía que confirmarlo con las escrituras que me basaba. Porque las escrituras decían que nosotros estábamos lejos y ajenos a los pactos también de Israel, sin Dios, sin Cristo, sin esperanza alguna. Entonces, como si estábamos lejos, también estábamos a la vez cerca. Porque Dios nunca, dice aquí, vamos a comenzar en el nombre de Jesucristo. Vamos a leer en el Salmo 145, 18, 19. En el nombre de Jesús dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cercano está Jehová a todos los que lo invocan, a todos los que lo invocan de veras, o sea, a todos los que lo invocan de verdad. Él está cercano está Jehová. O sea que Dios nunca ha estado lejos. Y aunque Dios dijo que nosotros estábamos alejados y lejos, pero cuando nosotros lo invocábamos en el tiempo de los judíos, nosotros veníamos, o sea, nuestros antepasados de nosotros, venían y se convertían a Jehová en el Antiguo Testamento. Entonces ellos también eran considerados ya como judíos, pero judíos espiritualmente, porque se convertían al Dios vivo para hacer la voluntad de Dios. Gloria a Jesús para siempre. Oye, Dios siempre ha estado cerca, Dios nunca ha estado lejos. Lejos, nosotros éramos los que estábamos lejos. ¿Por qué estábamos lejos en esos tiempos? Porque a la vez estábamos lejos, como dije, pero a la vez estábamos cerca porque el Señor estaba cerca. Lo que conocían y querían pertenecer a la nación de Israel y querían aceptar al Señor y someterse a hacer la voluntad de Dios, eso también era considerado judío. Porque Dios siempre está cerca, dice la palabra de Dios, y cumplirá el deseo de los que le temen. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. O sea que Dios cumplirá el deseo de nosotros, los que le tememos, y oirá nuestro clamor y nos salvará. ¿Ve? Que lo que nosotros no teníamos lejos era, cuando decía la palabra de Dios, que en esos tiempos nosotros estábamos lejos de todas esas cosas y ajeno a esas cosas, era el pecado, hermano. Era el pecado de nosotros, era la forma de nosotros, nuestra manera de vivir, en el paganismo, en la inmundicia. Y entonces nosotros no reconocíamos al Dios vivo, sino reconocíamos a ídolos y entregaban a nuestros hijos a aquellos, entregaban a sus hijos al sacrificio, para sacrificar a esos ídolos que los tenían como dioses. Y hasta los mismos hombres los tenían como dioses, los egipcios tenían a los faraones, a los reyes que eran faraones, los tenían como dioses siempre, hombres, pero hombres como que eran dioses. Y ese se llamaba lo que se llamaba nuestra ignorancia y en la idolatría que nosotros vivíamos. Y por eso dice la palabra de Dios que cerca está Jehová de todo aquel que invoca, dice, y a todo el que invoca de veras, él lo va a oír, él va a estar ahí, él lo va a recibir. Dice las Sagradas Escrituras, bendito sea Dios para siempre. Por eso es que nosotros, aquellos, por ejemplo, habré de explicar, una ciudad entera se arrepintió que no era de Israel, no era judía, ni era una ciudad que no pertenecía al pueblo judío.
Y esa ciudad entera se arrepintió. Esa ciudad entera fue considerada como un jazz. Todos los que estaban ahí como judíos. Espiritualmente, porque estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Oyeron la voz del Señor y vinieron a ese arrepentimiento. Se pusieron en sacrificio hasta los animales, todo, nadie comía nada, nadie tomaba nada, nadie bebía nada. Y todos se vestieron de silencios en forma de sacrificio, de humillación, de arrepentimiento hasta la presencia de Dios. Entonces nosotros, por ejemplo, vemos también la historia de Rahab, esa mujer que pide que ya haya usado misericordia con estos varones espías que fueron enviados y son hombres de Dios, ya que ella ha usado misericordia también con ellos, que ellos también le usen la misma misericordia y salven a la casa de ella, a su parentela. Esta mujer acepta y se somete a apartarse también de toda idolatría que ella estaba, de toda creencia pagana, para convertirse en Dios vivo y ella y su casa, su familia. Y por eso ella, cuando la ciudad de Jericó es destruida y que son muertos a espada, todo lo que vivían en Jericó, cuando Dios derribó los muros, gloria a Dios, que entró el ejército de Israel, que comenzó a matar a todo el mundo, se dio una orden que esa casa no entrara. Ahí no podían entrar, porque ahí estaba Rahab y su familia. Y tenían que ser guardados. Solamente se iba a entrar ahí, pero no con la espada, sino cuando se terminaba de la espada ya de matar a todos los que estaban en Jericó, entonces sacar a esa familia para hacer la miembro del pueblo judío. Vemos entonces que cuando usted, Dios siempre estuvo cerca, Dios siempre ha estado cerca. Nosotros somos los que estábamos lejos, porque lejos en la ignorancia, lejos por el pecado, lejos por la ceguera espiritual y ajeno a todas esas cosas, porque nosotros no miramos nada de esas cosas, sino lo que nosotros seguíamos eran todas las cosas que se llamaban las tinieblas, la oscuridad, las obras del pecado. Entonces vemos nosotros Dios tenía el propósito de salvación no solo por el pueblo judío, sino por toda la humanidad, dice las Escrituras, porque no solo el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad. Dios tenía el plan ya de salvación, pero era a través de un hombre que Dios iba a enviar a la tierra, que se llama Jesucristo, nuestro Señor. Y vamos nosotros gloria a Dios para siempre, a seguir demostrando que Dios nunca ha estado lejos, que Dios siempre ha estado cerca. Aquí el apóstol Pablo también vuelve otra vez a decir lo mismo, como el salmista David, que dijo que Jehová cerca estaba Jehová. El apóstol Pablo vuelve a decir la misma palabra aquí, pero ya a nosotros los gentiles. En el libro de los Hechos, dice así claramente, en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 26 hasta 27. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Nosotros venimos de una sola sangre, o sea, nosotros venimos de nuestros progenitores, de Adán y Eva. Y de ese linaje de ahí, de esa sola sangre, porque el primer hombre que fue creado, que era carne y sangre, fue Adán. Y de ese linaje, de esa sola sangre, hizo todo el linaje de la tierra. O sea, hizo toda la familia de la tierra. Procreó al hombre. Dice la palabra de Dios. Eso es lo que el apóstol está enseñando, está predicando a estos gentiles idólatras que estaban idolatrados en la idolatría. Le estaban predicando que no ha sido ese ídolo que ellos adoran, sino el Dios verdadero que ha creado, que ha hecho de todos los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Para que habiten sobre toda la faz de la tierra, o sea, para que vivan en la tierra. Habiten en el planeta Tierra y moren en el planeta Tierra donde nosotros moramos. Dice la palabra de Dios. Y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de sus habitaciones. Que Dios fue que ordenó todo. Dice la palabra de Dios. Ha puesto todo. Pero oye lo interesante aquí. ¿Para qué dice? Los límites de sus habitaciones. ¿Para qué? Para que busquen a Dios sin alguna manera palpable. Ustedes, para que busquen a Dios sin ninguna manera palpando, pues, dice, pueda hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Ves? Para que busquemos de una forma, a ver si la podemos, de una manera que la podemos hallar, a ver si lo podemos palparmente. Pero ¿qué pasa? Dice la palabra, aunque ciertamente no está lejos de qué, de cada uno de nosotros, pues.
Él no está lejos, Él está cerca. Nunca estuvo lejos, ni en el Antiguo Testamento ni ahora. Siempre ha estado cerca. Pero como nosotros no podemos palpar a Dios, buscarlo de una forma palpable, como palpable quiere decir, por ejemplo, lo que yo veo, yo puedo palpar esta mesa, puedo palpar esta silla, puedo palparme yo mismo, a otra persona, las cosas que yo veo. Pero como a Dios no lo podemos palpar así, sentirlo así, pero Dios, aunque no lo podemos palpar, como palpamos las cosas que nosotros vemos terrenalmente, sí sentimos que Él está ahí, porque Él se deja sentir su presencia espiritual. Amén. Y siempre es la palabra de Dios. Él dice que Él ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Él siempre está ahí. Lo lejos que estaban orando nosotros mismos por el mismo pecado. Esa era la distancia. Que decía que vosotros, gentiles, en otros tiempos, estabais lejos, sin Dios y sin Cristo, claro, distanciados, sin esperanza, claro, porque nosotros estábamos solamente en el pecado. Nosotros no estábamos buscando el Dios verdadero. Pero el Dios verdadero no estaba lejos. El Dios verdadero estaba cerca. Y nosotros no, porque no se puede palpar, pero se siente. Cuando nosotros lo buscamos, entonces nosotros sentimos su presencia. Cuando nosotros reconocemos y nos apartamos del pecado, entonces nosotros reconocemos que es el Dios verdadero. Entonces Dios mismo se hace manifiesto a nosotros. Porque Él está ahí aunque usted no lo vea. Pero Él está ahí visible espiritualmente. No visible físicamente que usted lo pueda agarrar. Pero espiritualmente está ahí. Dice la palabra de Dios. Entonces, quiere decir que acabé de explicar que siempre lo que está por los humanos es igual que el mundo. El mundo es lo mismo de ahora. Jesucristo nos hizo cercano, claro. Este sacrificio está hecho. Este sacrificio es verdadero. Pero este sacrificio necesita fruto. Óigame, para gloria a Dios. Para que este sacrificio sea verdaderamente un sacrificio que valió la pena y que tuvo éxito, necesita fruto. Ahora usted me preguntaría, ¿cuál es el fruto, hermano? Fruto de arrepentimiento. De lo contrario, entonces nosotros, si seguimos en las mismas cosas que seguían antiguamente y seguimos y no oímos la voz de Dios, que Dios ahora mismo nos está llamando a través de su palabra para que nos arrepentamos y nos convertamos al Hijo de Dios y demos fruto de arrepentimiento, entonces nosotros vamos, el sacrificio de Cristo, nosotros lo vamos a hacer como que no fue nada. Como que nunca ha pasado, como que nunca ha acontecido. Si nosotros seguimos la misma ignorancia, porque ya no ha llamado, no ha llamado para despertar, y no ha llamado para recibirnos como hijo adoptivo, en el sentido espiritual de darnos la salvación y darnos la entrada al tabernáculo santísimo de Él. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Dice el apóstol Pablo, no es de terrenal, para vos se nos dio para los tiempos. No es tabernáculo terrenal, dice el apóstol Pablo, sino el celestial. Pablo está claro, Pablo sabía que un tabernáculo de Moisés, ese no, ese tabernáculo no, ese no existe, está destruido. El celestial que no lo puede destruir nadie. Aleluya. Ahí es que nosotros tenemos nuestra moral, nuestra entrada en ese tabernáculo celestial. Pero entonces, ¿qué pasa? Es como le digo, esto Dios ha puesto que el hombre tiene que reconocer y venir a los pies de Dios y escuchar la voz de Dios y apartarse de lo que Dios nos llama a apartarnos nosotros, que para nosotros es bueno. Para mi carne deleite, para Dios es pecado. Apartarnos de esto, porque para entonces Dios recibirnos y huir del pecado. Y seguimos aquí. Ahora vamos en Efesios. Efesios 1, 3 hasta el 4. Dice así. Bendito seas el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Sea bendito el nombre de Dios, porque nos bendijo, o sea, nos bendijo, quiere decir, nos dio la salvación. Amén. Lugares celestiales con Cristo. Así que estamos enamorando lugares celestiales con Cristo. Bendito sea Dios por esa salvación. Amén. Por esta bendita salvación. Sea Dios bendito. Amén. Esto es lo que quiere decir en pocas palabras. No es que Dios le bendiga, hermano, ya Dios me bendijo así. No,
la bendición que Dios nos ha dado a nosotros, que nos sacó de la maldición del pecado, que nos redimió de esa maldición del pecado, y la bendición que Dios nos da a nosotros en el sentido de la salvación, Amén. para morar con Cristo en lugares celestiales. Amén. Amén. Gloria a Dios. Porque Jesucristo dijo que reinaremos con Él. Si vivimos, también reinaremos con Él. ¿Y dónde que Cristo está? Cristo dijo, yo no vivo en esta tierra, no es esto no es mi casa. Yo no vivo aquí. Cristo dijo, este mundo, yo no soy de este mundo. Ah, bueno. Y los míos tampoco son de este mundo. Hay una morada celestial. Y esa morada celestial se llama el cielo nuevo y la tierra nueva. Pero hay diferencia entre este mundo terrenal. Porque este es un mundo terrenal que Dios procreó, sabiendo Dios que este mundo terrenal iba a perecer. Aquí nunca hay, en este mundo terrenal que nosotros hemos nacido, nos hemos criado y nuestra parentela y todo el mundo va a perecer. Porque todas las cosas perecerán de esta tierra. Y dice el Señor, viene sin nada y también te vas sin ella. Porque Dios no hizo que nosotros naciéramos según la carne aquí, en este mundo temporal. Porque el verdadero mundo es el mundo espiritual. Dios nunca ha venido a quedarse a vivir aquí, porque Dios sabía que desde el principio la separación de nosotros con Dios es el pecado. Desde que Adán cometió la transgresión porque se dejó arrastrar por Eva y fue el que Dios responsabilizó, porque fue el que Dios puso como cabeza y se dejó seducir por la mujer y oír la voz de la mujer de Eva antes que la voz de lo creó. Fueron expulsados porque ya allí no había lugar para ellos, porque el huerto de Edén era un lugar santo. Amén. Gloria a Dios. Donde Dios descendía. Y donde estaba lo que se figuraba el árbol de la vida, que se figuraba la vida de Jesucristo. En el sentido espiritual. Amén. Pero ya como ya ellos pecaron, ya no había lugar para ellos, había que expulsarlos de ahí. Y que ellos se procrearan, pero fuera de ahí. Pero Dios sabía que todas esas cosas iban a acontecer. Porque Dios sabía que este reino terrenal era temporal. Pero el reino celestial, por eso Dios mismo le mostró a Abraham una tierra, pero dijo a Abraham, esa no es la Jerusalén, esa no es la que yo voy a heredar, esa aquí no es, esta no es la tierra de nosotros. Porque la tierra mía esa tierra, esta no es la Jerusalén que va a construir por mano de hombre, con ladrillo y con cemento. No. La Jerusalén que está construida allí no la ha construido hombre, sino el arquitecto, el arquitecto de esa ciudad, que es Dios, dice la Escritura. Esa nunca ha pisado este mundo terrenal y lo va a pisar tampoco. Esa está allí, reservada en los celestiales. En el reino de Dios allí los celestiales está reservada. Esa no es Jerusalén. Dice que desciende de dónde? Dice que desciende del cielo donde mora Dios allá. No es que la ven. Así no es que yo la muestra, descendiendo de lo alto, donde mora Dios. Gloria a Dios. ¿Dónde que está? Es ahí que está. ¿Dónde está Dios? Se santa. Entonces Dios tiene que preparar un nuevo reino. Un cielo nuevo, dice, y una tierra nueva. Pero eso hace un reino espiritual, no un reino terrenal. Amén. Y ahí es que nosotros entramos. Por eso que Dios tenía todo preparado. Por eso que Dios dejó que todo siguiera su curso. Y que el mismo enemigo que se revela contra Dios no se revela por revelarse. Un asunto esto, Ya todo eso estaba predestinado. Porque dice la palabra de Dios que Jesucristo estaba reservado delante de la función del mundo. Entonces, cuando el enemigo se revela contra el Señor, ¿por qué el Señor no lo detuvo antes? ¿Usted cree que Dios no lo sabía? Por eso la Escritura que Dios lo sabe todo. No lo sabe usted, no lo sé yo, si yo me estoy revelando, conspirando contra usted, porque usted es carne y sangre igual que yo. Dios lo sabía y lo dejó. ¿A qué? A que terminara lo que ya había maquinado y lo que había pensado, sus obras malas. ¿Por qué? Porque Dios sabía que el Señor dijo que el Señor iba a preparar soldados aquí espiritualmente que somos nosotros. Y iba a decir lo que dice en Efesios, nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra la potestad de las tinieblas, contra vuestra Dios celeste. Y principado de la potestad de las tinieblas, esa es nuestra lucha. Había que preparar, Dios sabía que iba a levantar a Jesucristo.
Y que a través de Jesucristo nosotros van a levantar soldados que somos nosotros. Y nos dice Dios que nos dedicamos de su palabra, de su armadura, de la palabra de Dios, del todo yermo de salvación, de la frente del evangelio de la paz, para poder combatir todas las acechanzas y toda la guerra espiritual. Entonces, si Él no se levanta allí, ¿cómo pasa esto? Mi pregunta sería entonces, si Él no se levanta allí, entonces nosotros no tenemos ninguna lucha aquí. Sería tan fácil entonces entrar al reino de Dios, no habría que pasar por el desierto para llegar al reino de Dios, para llegar a la santa ciudad. Sería todo cómodo para entrar a este camino. Porque ¿con quién estamos luchando? ¿No tenemos enemigos? No, ahorita se ha levantado, sí, tenemos enemigos, dice la palabra, pero no carne ni sangre, sino el que se rebeló contra Dios, que Dios lo mandó aquí a la tierra, el que fue y se le presentó a Eva y engañó a Eva con sus astucias. Ese es el enemigo que tenemos nosotros, espiritualmente. Entonces dice la palabra de Dios, según nos, oiga, ponga asunto aquí, somos, dice que, oye lo que dice el apóstol, que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él, en Cristo, es Él, antes de la fundación del mundo. ¿Cómo? Qué interesante está esto. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Según nos escogió en Cristo, en Él es Jesucristo. Antes de que Dios creara el cielo, las estrellas, los mares, creara los árboles, creara los animales, creara el hombre, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Seamos santos sin mancha delante de Dios. O sea, para apartarnos. Ya no tenías escogido para que nosotros nos apartáramos, para que fuéramos santos sin mancha delante del Señor. Amén. Amén. Gloria. Ustedes están entendiendo la palabra de Dios. Que ya yo tenía nosotros, Dios nos tenía ya escogido por mediante a Cristo para apartarnos nosotros de practicar el pecado, para que nosotros nos arrepentamos, convirtamos al Hijo de Dios. Y entonces si nosotros podemos pasar pueblo de Dios, nación santa de Dios, como hizo con Israel, lo apartó de entre sus hermanos los gentiles, porque los judíos son gentiles también, pero ¿a dónde son? ¿De Satanás y de los judíos? Los judíos son gentiles. ¿Dónde es Abraham? ¿De dónde es Abraham? ¿De los caldeos? ¿De dónde viene el pueblo? ¿De dónde viene el pueblo de Israel? De los gentiles. Lo que pasa es que ya no era un pueblo gentil, ni era mirado como un pueblo gentil, sino un pueblo apartado, una nación santa, dice Jehová. Lo he llamado, lo he escogido a vosotros, y lo he apartado de las naciones, para ser una nación santa, un pueblo mío, santo para mí. Amén. Así nosotros hemos sido apartados todos, desde antes de la fundación del mundo, por medio de Jesucristo, para hacer de nosotros una nación santa, apartado para Él. Eso es lo que quiere decir santo, apartado del pecado. Cuando nosotros venimos y arrepentimos y no practicamos el pecado, entonces nosotros pasamos a ser una nación santa para Él, porque somos los apartados de Dios, los que estamos apartados de las cosas del mundo. Amén. Gloria a Dios. Y por eso que esto no viene por venir. Por eso que no se revela el enemigo por revelarse, porque ya todo tenía su curso, usted y yo no lo sabíamos. Por eso fue enviado aquí a la tierra, porque Dios no lo encarceló de una vez. Dios no podía haberlo encarcelado de una vez. Como aquellos ángeles que no guardaron su dignidad y será para Dios, que Dios los encerró una vez en prisiones oscuras. No. ¿Y por qué no lo encerró? Sino que ¿a dónde lo mandó? Lo mandó aquí, abajo, donde todo esto era agua. Donde todo esto era agua y tiniebla. Amén. ¿Para qué? Porque ese es el enemigo que nosotros tenemos, con ese que estamos batallando. Pero que cuando Él vino aquí, que Adán le entregó el trono, Adán fue que le entregó el trono, cuando le dio paso al pecado, pero ya Dios tenía reservado a Jesucristo nuestro Señor para escogernos nosotros como una nación santa y apartarla para la salvación por medio del Cordero. Amén. Gloria a Dios.
Y dice así en Osea 1, 9 hasta el 10. En el tiempo de Osea, mira lo que Dios dijo. Y dijo Dios, ponerle por nombre lo a mí. No es pueblo mío, porque vosotros no sois pueblo, no sois mi pueblo. Ni oyen, ni dicen, ni yo seré pueblo Dios. ¿Cómo fue que dijo el Señor? Dijo Jehová, ponerle por nombre lo a mí, que no pueblo mío, porque vosotros no sois mi pueblo. O sea, ustedes los gentiles no son mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Pero ahora cambia ahora cualquiera que miramos este versículo aquí arriba, con esta que está diciendo aquí, decimos, bueno, pero Dios no sentenció, pues Dios a nosotros no desterró. No, espérese, es que Dios está hablando en el sentido espiritual. Claro que no, claro que sí. Nosotros en ese momento nosotros no estábamos como pueblo de Dios, porque no había llegado el tiempo, pero sí Dios ya tenía el propósito de hacernos pueblo de Él. Dice aquí, con todo esto será el número de los hijos de Israel como las arenas del mar. Ponga asunto a esto. Con todo esto serán los hijos de Israel como las arenas del mar, que no se pueden medir, ni contar. Ponga asunto a esto. Es lo que Dios está hablando aquí. Con todo esto serán los hijos de Israel como las arenas, dice la palabra de Dios. Las arenas del mar, que no se pueden medir ni contar. ¿Y qué es lo que quiere decir Dios con esto? Bueno, Dios está hablando aquí. Dios dijo arriba que le ponga por nombre lo a mí, porque no es pueblo mío, porque vosotros no sois mi pueblo. Pero yo lo que dice Dios aquí, ahora Dios nos está mostrando el camino, una esperanza viva, que dice que con todo serán el número de los hijos de Israel como las arenas del mar, lo que no se puede medir ni contar. Y en lugar en donde le fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, le será dicho, vosotros sois hijos de Dios viviente. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Bendito sea. Dios le dijo que ustedes no eran pueblo mío, que ustedes no pertenecían, sí, pero Dios dijo, los hijos de Israel serán como las arenas. ¿Qué quiere decir? Como las arenas, quiere decir las naciones. Las naciones, los pueblos, la muchedumbre que vendrán y se alcanzarán la bendición, la salvación a través del Cordero Jesucristo. Y ahora dijo Dios, vosotros cuando yo le dije a ustedes que no eran pueblo mío, ahora yo digo que sí, por mi hijo mío, por mi Señor, por mi Santo Hijo Jesucristo, que vosotros seréis y será para pueblo mío y seréis para mí, hijo del Dios viviente. Amén, gloria a Dios. Usted, hermano, a la vez que estaba a lo lejos, pero estaba cerca, porque Dios siempre está cerca. Amén. Santo Dios para siempre. Gloria. Y cuando eso es lo que nosotros debemos entender, que Dios dice la palabra que nosotros alcanzamos por la fe de Abraham, que es la fe del Hijo de Dios. Amén. La fe de la promesa, de esta promesa de salvación. Alcanzamos la salvación. Vámonos a Romanos ahora. Vamos a buscar Romanos 9, 23 hasta 26. Dice que nosotros alcanzamos esa salvación. ¿Por qué la alcanzamos? Por medio de la fe del Hijo de Dios. Por medio de la fe del Hijo de Dios. Nosotros la alcanzamos, dice la palabra de Dios. Ahora, sencillo. Dios lo dijo claramente. Yo había dicho que vosotros no van a ser pueblo mío, pero sí vosotros van a ser pueblo mío. Porque los hijos de Israel serán como las arenas del mar, que nadie puede medir ni contar. O sea, las naciones que van a alcanzar la salvación. Hablando en el sentido espiritual. Ahora yo digo que sí, dijo Dios, vosotros seréis pueblo mío y seréis hijos del Dios
viviente. Amén. Gloria a Dios. Y aquí dice Romanos 23, 9:23, perdón, hasta el 26. Dice, y haré hacer notorio la riqueza de su gloria. La mostró, dice, y para hacer notorio la riqueza de su gloria, la mostró con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Para Dios hacer notorio, o sea, para Dios ser visible la riqueza de su gloria y mostrarla, dice que preparó los vasos de misericordia que somos nosotros, las naciones. Vasos de misericordia, por eso somos salvos. Amén. Preparó, dice, de antes, hermano, eso me llamó, hermano. De antes, hermano, ya yo tenía, ustedes no lo sabían y nadie lo sabía. Ya eso estaba predestinado, estaba preparado, hermano, dice, lo preparó, dice que que lo preparó de su vaso de misericordia, que él preparó de antemano para gloria. O sea, para la gloria de quién? Del bendito Dios y el Cordero, a las cuales también ha llamado, esto es, a nosotros. Mira que todavía más claro dice ahí, a la cual nos ha llamado, nosotros somos los vasos de misericordia. Esto es a nosotros, dice la palabra de Dios. No solo de los judíos, sino también de los gentiles. A la voz del nombre de Dios, lo mismo que le estaba diciendo ustedes antes que lo leyera ahí, ellos hubiesen. La gloria de Dios. No solo a nosotros, dice el apóstol Pablo, a los judíos, sino también a los gentiles, a las naciones extranjeras, a todo el mundo, a toda nación. Amén. Amén. Ya por la misericordia del bendito Dios, esta gracia y la fe, que es un don de Dios, somos salvos nosotros, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dice, no solamente para los judíos lo tenía Dios preparado de antemano, sino para las naciones extranjeras. Por eso entendemos lo que dijo cuando dijo primero Moisés, nosotros, ustedes no son pueblo mío. Y yo soy Dios de ustedes. Ahora no Dios, pero dije, pero abajo dice, después más abajo dice, sí, vosotros seréis mi pueblo, y yo seré para vosotros su Dios, pero también vosotros seréis hijos del Dios viviente. Aleluya. Como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Mire, oiga lo que, ponga asunto, lo que fuimos a Oseas, ¿verdad? Aquí confirmamos lo que estábamos cuando leímos ahora en Oseas. Mira aquí la confirmación. Amén. Oiga, lo que nosotros estamos leyendo en Oseas, ¿verdad? Que lo leímos ahora. Esto concuerda. Romanos 9:23, 26 concuerda con lo que estamos leyendo en Oseas. Habla de entendimiento. Y ahora lo que dice aquí, donde confirma el apóstol Pablo, lo mismo dicho ya por el profeta Oseas. Cuando lo acabé de ustedes, como dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío a los que no eran pueblo, y a la no amada. Amén. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Amén. Gloria a Dios. Y en el lugar que le dije, eso es lo mismo que hizo Oseas, en el lugar donde le dije, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos por Dios viviente. Aleluya. Gloria. Alabado. Confirmación. Maravilloso Dios. Confirmación, hermano. Está diciendo, y este mismo, el apóstol está hablando del mismo, donde comenzamos, Oseas 1:9 hasta el 10. Amén. Es el mismo de Romanos 9:23 hasta el 26. Y ya en el versículo 26, abajo, donde comenzamos a leer, dice que esto es lo que había dicho por este profeta Oseas. Donde Dios nos dijo a nosotros arriba, ustedes no son pueblo mío, ni yo soy Dios de ustedes, pero yo diré que vosotros seréis pueblo mío. Yo dije, cuando yo digo a vosotros que no soy para Dios, que puede decir que ustedes van a ser pueblo mío. Isaías 65:1. Fui buscado por lo que no preguntaban por mí, las naciones, nosotros. Fui hallado por lo que no me buscaban, nosotros, que venimos al arrepentimiento, al convertimiento. Dije a gente que no invocaban mi nombre, heme aquí. Alabado sea el nombre de Dios. Fui buscado, dice, fui
Fui buscado por lo que no preguntaban por mí. Fui hallado por lo que no me buscaban. Por lo que no lo buscaban. ¿Quién era nosotros? Nosotros no buscábamos al Dios verdadero. No, sí, a los dioses paganos sí. A los ídolos sí, pero al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob no. Amén. Al Dios verdadero. Entonces Dios dice que Él se manifestó a nosotros. Dice en 1 de Juan 4:19, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero a nosotros. Amén. Así es. Amén. Santo Dios para siempre. Y ahora dijo Dios que a estas personas que nos preguntaban en las naciones, que no reconocían, quiere decir, que no reconocían al Dios vivo. Pero entonces Dios dijo, ahora por Jesucristo, dice Dios, y dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. A nosotros que no buscaban a Dios, Dios nos buscó a nosotros, Dios se acercó a nosotros. Por eso es que dice en 1 de Juan 4:19, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero a nosotros. Amén. Gloria a Jesús. O sea que fue Dios que se manifestó a nosotros, no nosotros a Dios. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Él. Amén. Y sigue diciendo aquí, Romanos capítulo 10, versículo 19 al 20. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo. Ya no se está hablando de esto, ya se le está hablando a Moisés, que no solamente son ellos, que vienen las naciones a participar, a entrar también y ser parte del pueblo de Dios. Ya Moisés dijo esto. Dice la palabra de Dios, confirmación de la Escritura. Que lo iba a provocar a celo con un pueblo que no era pueblo. Nosotros que no éramos pueblo de Dios. Con pueblo insensato provocaría ira, que éramos nosotros. O sea, lo provocaron el celo y el celo vino la ira. Y por eso ellos no querían aceptarnos a nosotros, tampoco. Hasta los que no se habían convertido menos. Y los que se convirtieron todavía no estaban claros, no querían aceptarnos. Usted ve que la idea de Pedro, ¿verdad? En Hechos 10, cuando leímos Hechos 10:1, que comienza a hablar Pedro y Cornelio, que le dijo Dios, Pedro, mata y come, los gentiles están limpios ya, no están inmundos como tú dices, no, o como son gente que están limpios por la sangre de mi hijo. Jamás, Señor, he comido cosas comunes del mundo después de mi boca, pero porque Dios se limpió, no lo llames tú común. No lo llames tú común. Santo Dios para siempre. Dios. Amén. Lo que yo limpió no diga tú que estás sucio, Pedro. Si están limpios, ese pueblo es limpio, Dios te vale. Esas naciones de todos los países están limpias por la sangre del Cordero. Amén. Gloria a Dios. Para Pedro todavía estamos nosotros sucios. Para Pedro dijo, pero no lo voy a llamar nunca más. Ahora entendí la visión, jamás. Bendito sea Dios. Hermano, la iglesia tiene que entender cuando Dios está hablando para revelar los misterios que Dios nos revela a nosotros para nuestra salvación. Jamás llamaré un hombre común o inmundo. Dijo Pablo, porque ya veo que Dios no hace excepción de personas, sino de todo lo que le tenga a Dios. Debe ser sagrada, no sé lo que Dios va a hacer. Amén. Amén. Gloria a Él. Y entonces vimos nosotros que ya Pedro dijo, no, jamás iré con gentil. Es un inmundo. Alabado a Dios para Dios. Amén. Gloria a Dios para siempre. Dice, Isaías dice, resultamente fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. La misma confirmación. Es que Dios no se contradice. Estos hombres fueron antes que los apóstoles y tenían el Espíritu Santo. Amén. Moisés fue antes que ellos. Pero Moisés fue el primer profeta que Dios levantó. Y después de Moisés, Dios levantó a los profetas. Y Moisés le habló, vendrá un profeta, pero ese profeta no es de los profetas que este es el Hijo de Dios Salvador. El que no lo reciba ni lo escuche será cortado del pueblo. Es el que trae la salvación. Ya Moisés está hablando de Jesucristo. Es el que va a traer la reconciliación entre todas las naciones. Ya Moisés estaba hablando de Jesús también. Porque el Espíritu de Dios estaba sobre estos hombres. Asimismo, no podían hablar otra cosa como se está hablando ahora. Cada quien habla lo que quiera por su cuenta, pero la realidad está aquí, la verdad está aquí.
Si yo no la quiero aceptar, pues son asuntos míos. Dios no contiene con el hombre, porque Dios no contiene con el hombre, porque el hombre es carne, yo soy espíritu. Entonces Dios no se iba a detener a contener con el hombre. Porque el pensamiento del hombre es la carne, el pensamiento de Dios es espíritu. Son distintos. Dice en 2 de Corintios. En 2 de Corintios 6, 17 hasta 18. Por lo cual salí de en medio de ellos y apartado, dice el Señor, y no toquéis los inmundos, y yo os recibiré. Hay una condición. Nosotros somos llamados como pueblo de Dios. Dios dijo, yo antes bien que ustedes no eran mi pueblo, ahora yo voy a decir, vosotros sois pueblo mío y sois hijos del Dios viviente. Pero hay una condición, hay que salir del mundo. Hay que salir y no tocar, hay que salir de la contaminación. Hay que arrepentirse y convertirse y no mirar atrás como la mujer de Lot. No aferrarse al mundo. No, porque Jesucristo dijo que todo aquel que pone la mano en el arado y mira para atrás no es apto para el reino de Dios. Tiene que mirar adelante y dejar el mundo y no mirar hacia atrás. Amén, gloria a Dios. Esta es la condición que Dios nos pone a nosotros. Huir de ellos, corramos de toda contaminación del mundo. Apartarnos de toda contaminación del mundo y Dios nos recibirá. Dios nos recibirá con los brazos abiertos. Hermanos, la distancia, la enemistad, lo que estamos alejados, lo que nos tiene alejado de nuestro Dios, es nuestro pecado que nosotros practicamos. Acuérdense que Dios no puede estar en el pecado, porque Dios es santo, y la santidad de Él no se lo acepta, no lo permite. Es como algo que dice, yo no puedo estar aquí, me siento que esto me está dando alergia, que esto me está trayendo molestia. Dios no puede el pecado, Dios no reza el pecado. Hay que apartarse del pecado, hay que huir de la contaminación y no tocar las cosas inmundas. ¿Cuáles son las cosas inmundas? No es esta mesa, hermano, no es esta silla, no es este banco. Las cosas inmundas son las cosas que nosotros hacemos del pecado. Amén, gloria. Y Dios dice la palabra de Dios, y seré para vosotros como el Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Gloria. Gloria sea a Dios. Santo Dios para siempre. Hermano, algo que usted no sabe. ¿Por qué Jesucristo se dio cuenta cuando Jesucristo está crucificado en el madero? Que el Padre se apartó de él. El Padre, ¿sabe quién es el Padre? Que es el Espíritu Santo, ¿verdad? El Padre es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios. Dice en Corintios, 1 Corintios, en el capítulo 2, creo que dice, que es el que todo lo sabe. El Espíritu Santo de Dios. Y incluía todo de Dios, a lo más profundo. Y cuando Jesucristo está crucificado, ya para expirar, Jesucristo aquí se está cumpliendo de que dice la palabra de Dios, que Él va a cargar toda iniquidad, dice, toda la impiedad de los impíos, cargó, vino sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre Jesús. Y usted sabe que el Espíritu Santo se apartó. Y usted sabe dónde estaba el Espíritu Santo, dentro de Jesucristo. Amén. Y como Jesús se dio cuenta, porque el Espíritu Santo salió de Cristo Jesús. Santo Dios para siempre. Salió del cuerpo de Cristo. Salió de adentro de Jesucristo, porque el Espíritu Santo estaba morando en el cuerpo de Cristo. Como mora en nuestro cuerpo por medio de Jesucristo. Amén. Y por eso se dio cuenta el Cordero de Dios. Y lo Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué, Padre? ¿Por qué el Padre lo abandonó? ¿Por qué el Padre se apartó? ¿Por qué el Espíritu Santo salió del cuerpo de Cristo en ese momento? Porque Él es santo. Y Jesucristo estaba cargando toda verdad suya, toda maldad mía, todo pecado, el pecado, toda injusticia. Estaba cargando todas las cosas, todo homicidio, toda fornicación, todo adulterio, toda querido, toda hechicería, toda idolatría, todo odio, toda envidia, todo rencor. Estaba cargando toda una mala en la carne de nosotros, de la tiniebla. Amén, gloria a Dios. Y el Padre no puede estar donde está el pecado. Y por eso el Padre Jesucristo se sintió que el Espíritu Santo salió de su cuerpo. Santo Dios para siempre. Porque Dios no podía estar, ni puede estar donde está el pecado. Y por eso Él dice aquí que salí de en medio de ellos, del mundo, que nos apartemos de ellos y no toquéis nada de los mundos. Dice, y yo lo recibiré.
Esa es la condición Amén. que Dios ha puesto para esta salvación. En otra parte dice el apóstol Pedro, arrepentido y convertido y serán borrados vuestros pecados. Aleluya. Gloria a Dios. Esta es la condición que hay. Es apartarme para Dios, es arrepentirme y reconocer que esta vida no la agrada a Dios y es una vida que me lleva hacia la muerte espiritual. Gloria a Dios para siempre. Amén. Gloria. Entonces a veces nosotros queremos estar sirviéndole a Dios y también en las cosas del mundo, participando en el mismo mundo. Y así no podemos, porque Dios no está ahí. Y por más que somos templo de Dios, si Dios salió Dios, el Espíritu de Dios del cuerpo de Cristo, cuando Jesucristo ya está colgado en ese madero, no saldrá de nuestro cuerpo también. También saldrá porque Dios no puede, para Dios morar en nosotros, que nosotros tenemos que permanecer apartados y no tocar, o sea, no tener relación con el pecado. No toquéis los inmundos. O sea, que no tengamos relación con el pecado. No es que usted no le dé la mano a una gente que no sea cristiana, no, porque vamos a hablar, no, porque después tenemos las cosas malas. Hay que dar la interpretación, claro, porque hay que dar el entendimiento, claro. No tenga relación con las cosas del pecado. No, ni siquiera la piense, no la toque, ni siquiera la piense, dice el Señor. Dice en Gálatas 6, 2, 3. Sobrellevados los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque nosotros caemos bajo la ley de Cristo. Que nosotros dice que sobrellevados los unos a los otros. Dice sobrellevar los unos, dice sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y cumplir así la ley de Cristo. ¿Quiere decir esto? Que sobrellevar la carga de nosotros, los unos a los otros. ¿Y qué quiere decir? Que aquí no haya desventaja. Que todo sea parejo. Que no sea lo más para este y menos para el otro. Igual para todos. Dice la palabra y dice, y cumplir la ley, y cumplir así cumplimos la ley de Cristo, que es la ley del Evangelio. Porque el que se cree ser algo y no siendo nada, así mismo se engaña. Por eso digo, yo no soy nada. A la otra, grande es ser, hermano, grande es Dios y el Cordero, yo no soy nada. Amén. Bendito sea. Grande es Él y nunca seré nada, grande es el Cordero, mírelo a Él, no a mí. Que Él me ha levantado para hablar esta palabra, yo no soy nada, grande es Él. La gloria de Él, esta palabra son de Él de salvación y bendita. Que si yo no me someto a ella, pero usted la obedece, usted vivirá. Si yo no me someto, moriré, pero usted vivirá, porque la palabra de Dios que la vida no importa. Si usted la tiene en su corazón y la guardó, vive. Si yo te la estoy enseñando, no la vivo, muero. Pero usted vive, dice, porque la palabra de Dios vida en abundancia. Amén. Gloria a Dios. El que se cree que es algo, no siendo nada, se engaña, él vive en un engaño. Yo no soy nada. Esto es para que tenga el cocote grande, ¿vale? Porque lo que le pasa es que cuando usted no entiende la palabra, usted cuando yo dice, yo soy hijo de Dios, usted dice que toda jactancia es mala. Dice la Escritura, o sea, jactancia quiere decir darse vanagloria, para vanagloriarse con orgullo. Eso es jactancia. Eso dice que toda vanagloria con orgullo es mala. Porque entonces así lo cogemos como ya usted mira el otro al su prójimo muy inferior, porque usted hijo de Dios dice, no, es un pecado. Como si no fuera yo soy hijo de Dios. Porque nosotros no entendemos las cosas, señores. Dios no está hablando en el sentido espiritual. Dios no está recibiendo como, Dios no recibe con los brazos abiertos como usted recibe a sus hijos con los brazos abiertos. El hijo suyo, por ejemplo, se va de su casa, y se junta con una pandilla y se mete a la pandilla. Usted está sufriendo, usted está mortificado, está preocupado porque él sabe que la pandilla, donde está él en ese paso malo, le quedan dos caminos, que es la cárcel o la muerte. Y cuando usted ve que su hijo vuelve a casa y deja la pandilla, ¿cómo usted lo recibe? Dándole golpe. Con los brazos abiertos, lo recibe gozosamente porque su hijo ha vuelto de nuevo, ya su hijo ya no está más, ya no está más por el camino que iba, que eran dos caminos, que era la muerte o la cárcel, ya su hijo volvió a casa de nuevo. Porque su hijo se apartó y dejó la pandilla. Así es Dios.
Dios nos recibe como un padre, pero no como esto que dice, y nos recibe como un padre y nosotros como hijos por medio de esta salvación. Gloria a Dios. No es para que usted coja el cocote, soy hijo de Dios, y lo coja para usted enaltecerse. Porque el único hijo de Dios, dice la palabra, es Jesucristo. El unigénito y el primogénito. Yo digo, hijo de Dios, del Padre. Y a nosotros nos recibe a través de Jesucristo por la salvación que nos da de este bendito evangelio como hijo de él, con los brazos abiertos. Como un padre recibe a sus hijos. Pero no es para usted con un cocote aquí en el mundo y cree que usted más que todo. Gloria a Dios, Padre. Si no es para que usted viva más humilde, como que usted no es nada, así mismo como dice la palabra de Dios. Amén. Sino que usted esté más humilde, dice la Escritura. Gloria a Jesús. Bendito Dios para siempre. Entonces, así dice, nos enseña a nosotros la Escritura, gloria a Dios. Y Dios nos sigue enseñando aquí, gloria a Dios para siempre. En Gálatas 3, 26 hasta el 29. (3:26 hasta el 29). Dice así. Pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. En el sentido espiritual que me está hablando, hermano. No es que nosotros verdaderamente, si lo tenemos carnalmente, sí, yo soy hijo de Dios. Dios está hablando que nosotros dice que todos sois, dice, oiga lo que dice, pues todos sois hijos de Dios, ¿por qué? ¿Por medio de qué? Por medio de la fe en Cristo Jesús. Por eso Dios nos ha llamado como hijos, porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Todos los que reconocen al Hijo de Dios y se arrepienten y aceptan y se arrepienten y se convierte en Hijo de Dios, igual de la palabra es el Dios lo recibe y lo reconoce por la fe del Hijo de Dios como Hijo de Dios. Pero es por la fe espiritual. Por eso en otra parte dice en Romanos, hijo adoptivo. O sea, ¿pero qué es lo que somos dotados por Dios? Somos dotados por medio de la fe del Hijo de Dios. No es para que usted crea que usted es hijo de Dios, que ya usted si soy el hijo de Dios, me va a sentar allí como sentó a su hijo verdaderamente a la diestra. Intentándolo espiritualmente. Entonces yo también entre un lado y a la derecha, porque también soy hijo, usted también no. No, hermano. Es que nadie se va a sentar allí, solamente que se sentó a la derecha es el que siempre ha estado, el Cordero de Dios, el Verbo de Dios, dice la palabra de Dios. El que siempre ha estado, que son tres que dan testimonio y arriba, el Padre dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Es el que se sienta allí, es el que tiene toda la gloria y toda la majestad. Ustedes entrados es por medio de él, por la fe del Hijo de Dios, por la sangre preciosa del Cordero bendito. No es para que usted coja cocote y ya usted mire el otro del mundo más inferior. Hay gente que le enseña mal, que le ponen una fantasía en la mente sin sentido. Usted es cualquier cosa, usted es el Hijo de Dios. Usted es un príncipe del Dios Todopoderoso, una mentira del diablo. Lo ponen con una fantasía. No, usted es un ciego inútil igual que yo, usted no sirve para nada. Usted es un vil pecador igual que yo que tampoco sirve para nada. Aquí hay el verdadero Hijo de Dios y el único Rey de Reyes que se le debe dar gloria, que es el Cordero bendito del Hijo de Dios. El otro Señor se va a Jesucristo. Amén. Amén. Y ahí el hombre lo empieza a coger gloria y cocote. Ay, pero yo estoy. No, hermano. Ciego inútil somos. ¿Usted cree que nosotros vamos a ser salvos porque nosotros estamos trabajando bien para Dios? Mentira. ¿Qué va? Nosotros vamos a ser salvos porque Él nos va a salvar por su misericordia, hermano. Por su gracia inmensa. Ahora, ¿usted cree que cuando usted viene y yo le digo, hermano, venga, yo digo, usted, hermano, por favor, venga, que voy a mover esta mesa y yo necesito que usted venga a ayudarme, no voy a poner tema porque tenemos espiritual. Y usted viene a ayudarme, bueno, movemos la mesa juntos. Después que usted termina aquí, yo le digo, Dios, gracias por el favor que usted me ha hecho, se merece que yo le dé la gracia. Pero ahora le pregunto la pregunta mía para nosotros todos. Si somos salvos por fe y por gracia, como dice en Efesios capítulo 1.
¿Qué nosotros, por favor, nosotros le hemos hecho a Dios para merecer esta gracia? ¡Ninguno! Entonces, tranquilo, que no se te subiendo. Usted ve, no se te subiendo, que tú se ganado nada, tampoco. Humíllese más, pida misericordia. Para que nuestro Dios nos pueda salvar. ¿Entendió? Ahora mismo estamos comprendiendo. Ahora me pregunta usted que Dios le puede decir a usted, darle la gracia a Dios. A usted, darle a usted esa gracia. ¿Qué usted dice? ¿Qué usted hizo a Dios para usted merecer eso? Nada. Solamente por la gracia de Dios, por el bendito Cordero, por el amor que Dios tiene a nosotros. Gloria a Jesús para siempre. ¿Vio? Perdón. No. Gloria a Dios. Mano, es el momento de abrir los ojos y dejar ese orgullo y esa jactancia que no llevan a nada. Para alejarnos de Dios. Porque dice la palabra de Dios. Dios resiste, o sea, Dios aborrece, resistir, aborrecer a los soberbios. Pero dice, da gracia, enaltece. Dice, enaltece a los humildes. Gloria al Señor. No. Y por eso que el hombre cogió, porque la mala enseñanza que se le da. Y entonces lo hacen a usted creer que usted es mejor que el otro. Pero es una mentira, porque Dios está hablando en el sentido espiritual, estamos en el sentido carnal. Entonces, si yo fuera hijo de Dios, como Jesucristo, entonces yo tengo que estar sentado al lado del trono de Dios. Pero nadie se va a sentar ahí. Amén. Ninguna carne, ninguna sangre se va a sentar ahí. Jamás. Porque ese es el lugar del Cordero, el Hijo de Dios, y el trono de Dios. Nosotros, Dios nos preparó una morada, donde Dios va a morar con nosotros, pero nosotros no dejémonos eso, que nosotros no somos como Jesucristo, en nada. Gloria a Dios para siempre. Amén por los siglos de los siglos. Entonces dice la palabra aquí, que comenzamos a leer, pero no he terminado todavía. Cuando dice que en Gálatas 3:26 hasta el 29. Y de Cristo estamos terminando y dice, de Cristo estamos revestidos, ¿verdad? Aquí seguimos. Dice, ya no hay judío, con un asunto aquí. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Ahora entendimos. No importa que usted sea dominicano, no importa que yo sea chileno, no importa que yo sea estadounidense, no importa que yo sea japonés, que yo sea chino, que yo sea árabe, que yo sea judío, no importa la nación, no, para Dios ya todos somos uno espiritualmente. Espiritualmente. Gloria a Dios. Amén. Somos uno. Somos uno ya para Dios. Es una misma nación. Y aunque sigan debajo de los cielos, la nación es distinta, es diferente. Cada quien de nosotros es de un país o de un origen que nacimos en un país distinto, diferente. Pero para Dios, en el sentido espiritual, ya no hay ningún tipo de ningún tipo de naciones, de ningún tipo de país diferente. Porque dice la palabra de Dios que ya para Dios en Cristo Jesús todos somos uno. Amén. Dice la palabra de Dios. O varón o mujer, no importa. Porque dice, porque todos vosotros sois unos en Jesús, en Cristo Jesús. O sea, una nación, un pueblo. Para Dios. Sí. Por favor. Gloria a Dios para siempre, que se me interrumpe. Para nosotros, hermanos, quizás sí, en el sentido carnal, pero en el sentido espiritualmente para Dios no. Ya hay solamente es una sola nación. En Cristo Jesús somos uno, esa es la palabra, un pueblo y una nación. Ahora, la condición ya la sabemos, tenemos que apartarnos y huir del pecado. No toquéis lo inmundo, o sea, correr del pecado. Dicen en Hechos 11, 1 hasta el 4. Gloria a Dios para siempre. Amén. O sea, Hechos capítulo 11, versículo 1 hasta el 4. Santo Dios para siempre. Aquí, en el capítulo 11, antes de leerlo, quiero aclarar que la semana pasada expliqué y enseñé cómo Dios visitó a los gentiles a través de Pedro. ¿No?
Pedro y Cornelio. Pero Pedro, después que Cornelio acepta en su casa y sus amistades más cercanas, o sea, más íntimos, sus amigos de Cornelio, se convierten al Hijo de Dios y se arrepienten, los hermanos judíos que están cristianos, no los judíos, no los judíos que siguen la ley de Moisés todavía, los hermanos que se habían convertido judíos, se dieron cuenta que Pedro y los otros varones judíos posaron y estuvieron ahí, porque Cornelio le dijo, y le dijo que se quedara con ellos, les rogó que se quedara con ellos ahí, aunque sea unos días, como de posar, o sea, de hospitalidad. Y Pedro se quedó ahí, y los hermanos en Jerusalén, los que se habían convertido, ya sabían que Pedro había entrado a casa de incircuncisos. Estos hermanos judíos no estaban claros, hermano, todavía no, y estaban convertidos a Jesucristo. Pero ellos no querían aceptar. Su corazón de ellos no quería aceptar, no sé, porque su corazón de ellos quedaba una raíz todavía. ¿Una raíz de qué? De la ley de Moisés. Pero que esa raíz la iba a arrancar el Espíritu Santo. Esa raíz le iba a sacar el Espíritu Santo de ellos, como se la sacó de Pedro. Porque usted ve que Pedro todavía estaba diciendo que los mentiras estaban inmundos para Pedro y que eran comunes. Dijo Pedro, sí, no, claro que ya no iba a llevar más. Después de la visión del pueblo gentil, de los animales colonienses, que es el pueblo gentil, que Dios mostró a nosotros, las naciones, a todas las naciones del mundo. Entonces ya Pedro dijo, yo no jamás voy a decir a ningún extranjero esta palabra más. Sin embargo, cuando los hermanos que están en Jerusalén, judíos, escuchan que Pedro estuvo en la casa de Cornelio. Cornelio era un hombre muy reconocido, como dice la palabra de Dios, entre los judíos. Cornelio era un hombre muy popular entre los judíos. ¿Por qué? Porque era un hombre piadoso, un hombre misericordioso, que daba limón, ayudaba, que si había una gente necesitada, le daba que comer, que tuviera hambre, daba limón. Ese era Cornelio, y temeroso de Dios. Y era un hombre reconocido entre los judíos. Sin embargo, cuando Pedro va a llegar a volver para atrás, que ya Pedro se va a donde Cornelio, va a volver para atrás, va para Jerusalén otra vez de nuevo, donde están los hermanos. Los hermanos ya saben que Pedro posó en esa casa, y los otros hermanos judíos. Y ya están esperando a Pedro como cuando usted está como una araña así para arriba, esperando ya. Pero no para darle besos ni para saludarlo, sino en forma de reclamación y reproche. De decir a Pedro que por qué entró a esa casa y estaba con su incircunciso. Eso están convertidos a Cristo, pero no lo quieren aceptar. Porque siempre hay algo que está en su corazón arraigado un poco, pues una raíz quedó un poquito de esa raíz, de la ley de Moisés de ellos. Quedó un poquito de esas cosas, y Dios mismo, el Espíritu Santo, es que se la va a eliminar, que se la va a limpiar a través de las cosas y las maravillas que Dios hizo, usando a Pedro para la conversión en esa casa que se convirtió, Cornelio, la esposa, los hijos y las amistades, alcanzaron salvación. Dice así, en Hechos 11, leímos la semana pasada Hechos 10, en Hechos 11, Pedro vuelve otra vez de nuevo ante sus hermanos. Vamos a comenzar. Oyendo los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban, no lo recibieron para darle besos, disputaban, había una disputa, una discusión. Dice, disputaban con él, ¿con quién? Con Pedro. Los que eran de la circuncisión, o sea, los hermanos judíos, diciendo, ¿por qué habéis entrado en casa de hombres incircuncisos? Le dijo a Pedro, ¿por qué entraste en casa de hombres incircuncisos y de hombres inmundos? ¿Por qué entraste a los inmundos? ¿A casa de ellos? ¿Por qué te la comida? Pero oiga lo que te diga, esta es la pregunta, ¿y has comido con ellos? Oye, tú entraste y comiste con ellos, con los inmundos. ¿Por qué, Pedro? ¿Por qué Pedro dice enseguida? Para ellos todavía no son, pero estaban en el mundo. No hay problema. Entonces, gloria a Dios para siempre. Santo Dios. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido diciendo. Bueno, Pedro comenzó por orden a contar lo sucedido, que no lo puse, lo vamos a decirlo porque era. Pedro comienza a contarle que estaba orando a la hora Z y le vino a sentarse, y después el Espíritu Santo le dijo
que le mostró la visión de, ahí mismo parece en el 11, fue un resumen corto, la visión de los animales, y le bajó el lienzo, le dijo, Pedro, mata y come, y yo le dije, Señor, yo nunca he comido cosa común, puesto en mi boca jamás, ni inmunda, y oí la voz, me dijo por segunda vez, Pedro, que yo lo invierno ya me es común, y le está contando a los hermanos judíos, ¿por qué no? ¿Acaso lo que ellos pensaban que estaban inmundos, pero ya están limpios? Son pueblo de Dios, están limpios por la sangre de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Y Pedro está contando también el encuentro que tuvo Cornelio, mientras Cornelio estaba orando, el ángel apareció con él teniendo temor y miedo. Y el ángel le dijo, Cornelio, tus oraciones y tu limón han subido ante la presencia de Dios. Vete a buscar allá a Pedro, que está allá en la casa de un tal Simón el curtidor. Y dile que venga, que él te dirá lo que tiene que hacer. Le está diciendo Pedro aquí ahora en Jerusalén a los judíos cristianos. Está explicando la experiencia que yo usó conmigo. Vamos a seguir bajando porque yo estoy brincando versículos. Porque la cosa estaba un poquito larga. Pero yo se le hice resumen lo que Pedro le estaba diciendo. Lo mismo que leímos en el capítulo 2. Entonces ahora, en el 11:17 dice así. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros. Oigan. Le dice Pedro, si Dios le concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en él, Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Ahora Pedro le contestó, le dijo, pero mire, todo esto fue lo que pasó, esta fue la experiencia que yo tuve, el Señor me dijo esto y esto, me bajó los lienzos, me dejó los gentiles, y después yo con ellos también tuve esta experiencia que le salió el ángel que el Señor mandó para que mandara a buscar, para que la anunciara el evangelio, para que yo y toda su casa fuera salvo. Esto es lo que Pedro está diciendo en el capítulo 11. Ahora Pedro le contesta a ellos, si Dios pues si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros, o sea, Dios le concedió a nosotros los extranjeros el mismo don que a ellos, que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Cuidado, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Cuidado, si no soy Dios, no, le digo, pero no, es lo que está pasando, yo no podía negarme, yo tenía que ir. Te está entendiendo ahora. Entonces, cuando Pedro le cuenta estas cosas, gloria a Dios para siempre. Entonces, después dice las Escrituras que ellos entonces ellos entienden, su entendimiento es abierto para entender y comprender. Entonces, vemos que cuando Pedro fue, no querían, Pedro, vamos a explicar, Pedro no le hicieron por los sabios, sino para una disputa. Directamente, estaban bravos con Pedro, pero Pedro le explicó, y Pedro dijo, mira, entonces no soy nadie para estorbar a Dios. Esta gente dijo a Dios que esos son un pueblo también de Dios. No, yo en mi caso no son. Pedro dijo a ellos, en pocas palabras, eso no está en el mundo, ya son limpios. Tan limpios, tanto como nosotros también ellos. Por la misma sangre del Cordero. Igualito. Sí, exacto. Ahora, en Hechos capítulo 15, había un problema que tampoco se acababa. Es lo que le estoy diciendo. Había un judío que todavía se había convertido, no nos aceptaban a nosotros como pueblos, que eran estos mismos que en Hechos 11, ¿verdad? Pero también, el mismo Pedro también, que estaba un poco confundido, pero Dios le dio la luz y entendimiento. También había otros judíos que se habían convertido y habían salido de las recetas fariseas y no sé qué iban, y se habían convertido a Jesucristo. Supuestamente estaban convertidos a Cristo. Pero ¿qué pasa? Que ellos querían implantarle otra vez la ley de Moisés, la ley de los sacrificios, los ritos, de que yo les enseñé anteriormente a ustedes, y quería plantárselo y la circuncisión de cortarse en la tela de sus recursos. Entonces, querían que nosotros hicieran esto. Esto es para que usted vea que había personas que decían que se convertían en judíos, pero quedaba esa raíz en su corazón. Y dice así claramente en Hechos 15, 1:5. Entonces algunos que venían de Jerusalén enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ya estos hermanos judíos se habían convertido a Cristo. Pero ellos, a veces pasa con nosotros decimos nos convertimos. Yo estoy convertido, pero seguimos en el mundo. Seguimos en las cosas pasadas, seguimos en la vida antigua.
Así eran los judíos, así eran algunos judíos, que se convertían, pero seguían siempre pensando que la salvación no era por Jesucristo, como es. Pero ellos no pensaban así. Yo pensaba que la salvación era bajo el rito de la ley de Moisés, de la circuncisión igualdad. Pero dice la palabra de Dios que esa obra que se hacía, dice el apóstol Pablo, la ley no es de fe. Oigan, dice que somos salvos por la fe del Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo irme aquí para hacer encontrar salvación? Si ya dijo el Espíritu Santo que esta ley, que se llama la ley de Moisés, que era la ley de Dios, no era de fe. Más Moisés escribe así: todo aquel que haga esta cosa vivirá por él. Pero no era de fe para salvación. Pero estos judíos ya le están diciendo a los hermanos, a nosotros extranjeros, que ellos tienen que pasar por esta, para ellos alcanzar la salvación, ellos tienen que ser circuncidados conforme al rito de la ley de Moisés. Y si no lo hacen, no podrán alcanzar la salvación. Pero es una mentira del diablo. Porque el Señor dijo que la ley no era de fe. ¿Por qué no era de fe? Porque la ley se componía de ritos, de obras, de sacrificios. ¿Por qué? Por el pecado. Que se hacía para el pueblo judío, el cual Dios tenía proclamado ya que iba a hacer un sacrificio una vez para siempre, que era el de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pero estos judíos no me han entendido. Todavía ellos seguían deteniendo atrás al mar, pero eso me estaba haciéndose nosotros que nos hemos convertido y no hemos arrepentido, y hemos pasado de un banco para otro, no hemos sentado de una silla a otra, pero no hemos entendido nada, todavía seguimos con nuestra mente atrás en el mundo. Y eso es lo que Dios nos quiere, ¿no? Dios nos llamó a nosotros a despertar. Seguimos durmiendo a donde Dios nos llamó a que despertara. Dice así: como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contiendas no pequeñas con él, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Y algunos o otros de ellos a los apóstoles y a los hoteles. O sea, que Pablo y Bernabé comienzan a tener una fuerte disputa, o sea, una fuerte discusión, hermano. Dice, una fuerte discusión. ¿Con quién? Con ellos. Con ellos. Y se disponen a subir a Jerusalén. Y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Pablo y Bernabé, que son dos misioneros, el apóstol Pablo y Bernabé, se fajan a discutir con estos judíos, que no es así, que por la ley Moisés no hay salvación, ni hubo salvación tampoco, al contrario, por la ley Moisés la ley Moisés cayeron bajo un convicto, bajo una maldición, porque no cumplieron lo que dijo el Señor. Dijo el Señor: maldito todo que quede con maldición todo aquel que no cumple lo que se ha escrito aquí en este libro. Que la ley queda todo convicto bajo maldición. Que la ley fue una maldición para ellos, porque ellos quedaron convictos de la maldición. Dice: maldito todo el que colgado en un madero. Porque todo el transgresor de la ley era colgado en un madero. Alabado por Dios por siempre. Amén. Aleluya. Y Jesucristo los redimió de la maldición de la ley. Entonces aquí estos escribas y fariseos que se habían convertido, para que ustedes vean lo que ya querían inquietar y ponerle a las naciones, por eso vamos a decir que nosotros estábamos ajenos de todas estas cosas, porque nosotros no sabíamos, ni siquiera las naciones sabían lo que era la circuncisión, porque eso no era para los judíos, porque las naciones no sabían, nadie se circuncidaba en las naciones, nadie, ningún extranjero se hacía eso, nada más los judíos. Según ellos quieren plantar eso, pero mucho menos nosotros sabíamos, podemos saber lo que era la ley de Moisés, porque nosotros no estábamos participando en esa cosa, ¿ves? Pero ellos querían decir que sí. Entonces, aquí dice la palabra de Dios que ellos se reúnen para tratar esta cuestión, o sea, para tratar este asunto. Entonces, y ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles. Y causaban gran gozo a todos los hermanos. Ellos son Pablo y Bernabé. Estaban pasando por estas regiones, predicando el evangelio, no la ley de Moisés, el arrepentimiento y el perdón de pecado en el nombre de Jesús.
para salvación y vida eterna. Amén. Dice que estaban ellos contando a los hermanos, bueno, hermano, cómo se convertían los extranjeros. Cómo la gente que no era un pueblo de Dios, que ya son un pueblo de Dios, que fueron llamados de arrepentimiento, y a los que se convertían al Hijo de Dios. Y si los hermanos se llenaban de gozo. Gloria a Jesús. Amén. Pero en una parte había gozo, en otra parte no. Ya aquí había problemas porque ya habían salido dos hermanos judíos que se habían supuestamente convertido a Cristo y estaban obligando a la nación extranjera, que poniéndole a ellos o queriéndole establecer una ley que ni ellos cumplieron. Ni pudieron, ni los padres de ellos tampoco. Gloria a Dios para siempre. Amén. Gloria a Dios. Seguimos entonces aquí. Nos quedamos aquí, nos dicen los hermanos todos gozosos, dice. Y llegando a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Siguieron contando ellos todo lo que Dios había hecho. O sea, como instrumento de Dios, todas las almas que Dios había salvado y toda la cantidad de gente que se arrepentía y se convertía por medio de él. ¿De quién? De ellos son Pablo y Bernabé. Sí, los dos. Dice así, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído aquí en Jesucristo supuestamente, dice, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlo y que guarden. Dice, es necesario circuncidarlo y mandarle que guarden la ley de Moisés. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Bendito sea el Cordero de Dios, hermano. Cuando usted no quiera, hermano, cuando usted no quiera aceptar, cuando usted quiere seguir arraigado, cuando su corazón usted no quiere dejar, no lo abre totalmente para Dios. Estas son las cosas que pasan, hermano, porque tanto se vuelve una persona necia, una persona que no entiende, una persona que quiere hacer tropezar, quiere destruir la obra de Dios. Esto es querer destruir la obra de Dios, porque querían obligar a una nación que no sabía ni lo que era eso, ni mucho menos la ley de Moisés, porque nunca lo había hecho, pero querían plantarse a la mala y querían hacerlo tropezar de la salvación del evangelio del Hijo de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y usted ve que todavía ellos contando los apóstoles como Dios a través de ellos predicando el evangelio, el arrepentimiento, el perdón de pecado en su nombre, en el Señor Jesucristo, se han convertido cantidades de extranjeros ya cristianos. Ellos no oyen eso. Ellos no le ponen asunto eso. Y dicen, no, es necesario, que quieren que vaya a la ley, porque algo no lo ponemos mal. Ellos no están en razón. No están en entendimiento, pero quieren hacer tropezar a lo que va bien. Gloria a Dios para siempre. Santo Dios. Y siguen en los versículos, ¿sabes? Hechos 15, 9, 11. Se dice así. Y ninguno diferencia hizo entre nosotros, ni ellos. Purificado por la fe, purificando por la fe su corazón. Ellos están explicando que Dios no ha hecho ninguna diferencia entre los judíos y entre la nación extranjera. Que Dios no ha purificado a todos, dice, purificando los corazones también nuestro corazón, como nosotros, como nos purificó a nosotros, nos hizo, dice, nuestro corazón también, y dice, y de ellos purificando por la fe, por la fe, sus corazones, por la fe del Hijo de Dios, purificando nuestro corazón. Pero ellos no están entendiendo. Ahora pues, eso el apóstol, aquí está hablando el apóstol Pedro, porque se dice que están los hermanos, Pablo y Bernabé se fueron a Jerusalén y se reunieron todos con los ancianos en la congregación para tratar este asunto. Y cada uno está hablando. Pablo cuenta su historia, Bernabé también, bueno, junto ahí, el Jaco también habla, ahora está hablando. Pedro le quiere hacer entender a ellos que ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Dios no hizo ninguna diferencia entre nosotros, que nosotros quiere decir los judíos, y ellos son naciones gentiles, los extranjeros. Dice la palabra de Dios. Dice, purificado por la fe sus corazones. Lo mismo nosotros somos purificados por la fe en nuestros corazones, por la fe del Hijo de Dios. Ahora, y aún así dice, ese Pedro que era el que le había hecho el Señor, que cuando le dijo, mate compra, ya Pedro está clarito como el agua. Ya Pedro está claro, ya Pedro tiene todo lo que Pedro no entendía. Ahora está Pedro ya más claro que todo.
Pero Dios lo está usando para aclarar la mente de todos ellos. Lo que no están claro. Como los hermanos también que fue, cuando fue a Jerusalén, cuando en el capítulo 11 que leímos, que también le aclaró. Entonces ellos entendieron y se dieron y recibieron a Pedro normalmente. Y entendieron que también sobre nosotros se había derramado el Espíritu Santo y que nosotros éramos pueblo de Dios como ellos. Y ahora le habla a estos otros que se han convertido, que son otros hermanos. No lo mismo que en el capítulo 11 de los Hechos, sino otros son hermanos, otros son otros hermanos de la secta farisea, que se convierten a Cristo, pero están disputando con los hermanos, queriendo obligar a los gentiles a guardar una ley que ya está muerta, porque Jesucristo se la llevó y murió con Jesucristo. Amén. Dice la palabra de Dios. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Mire, dice, ustedes están tentando a Dios. Cuidado, dice, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz, o sea, es decir, de los discípulos, o sea, de los gentiles que se convirtieron, ¿verdad? De los hermanos gentiles que habían convertido. Eso quiere decir, un yugo que ni vuestro Padre, oigan, ni nosotros hemos podido llevar. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Por qué tentar a Dios? Le dice, pero ustedes están tentando a Dios poniendo sobre él, sobre la cerviz de los discípulos, o sea, un yugo sobre las naciones gentiles, un yugo que ni nosotros ni nuestro Padre podemos llevar. El yugo de la ley de Moisés, alabanza de Dios para siempre. Ahora se lo quieren poner a uno que no conoce su nota. Y ustedes lo pueden llevar, ustedes obedecieron, nosotros no obedecimos, pero ni nuestros padres tampoco obedecieron. Cuando dice no podemos llevar, que si no obedecimos, hablando en el sentido espiritual. Ni nuestros padres obedecieron, nosotros tampoco lo hemos obedecido. Ahora tenemos que no le. Ahora por eso es una nación que nunca tuvo nada que ver con esto, dice la palabra de Dios. Eso es tentar a Dios, dice. Dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús, seremos salvos. De igual modo que ellos. Oye, bueno, sí está claro ahora. Dice, pero ahora sí creemos que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, seremos salvos todos, judíos y no judíos igual que ellos. Hermano, espero que usted vea. Hay veces que vienen gente que le traen a usted y quieren apartarlo, de que se han convertido, lo que son tropiezos en su vida. Y quieren hacerlo apartar de la doctrina de Cristo. Quieren apartarlo de la verdad de Cristo. Quieren llevarlo a la esclavitud que ellos siguen esclavos, que todavía no se han libertado. Porque Jesucristo dijo, yo lo libertaré, verdaderamente será libre, pero para Jesucristo libertarme a mí, yo tengo que abrir mi corazón. Y entonces decirle, entra y libértame, Cordero de Dios. Porque tú eres el libertador de mi alma. Así que tengo que abrir mi corazón, pero si no mi corazón no va a entrar, seré siendo un esclavo. O si abro mi corazón a América, no seré libre porque Dios trabaja. He sido yo que me he quedado a mí, he sido yo que he puesto una pausa. No Dios. Porque esta salvación, dice la palabra de Dios, es la gracia de Dios que sobreabundó. Y dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Arrojó la gracia, destruyó la gracia de Dios todo pecado. Entonces ellos no quieren entender. Entonces ahora que aquí, gloria a Dios para siempre, vamos a ver Hechos 15, 19 hasta el 20. Por lo cual yo juzgar quiere decir también opinar de algo o de alguien. Juzgar lo he hecho otra vez para que nadie se confunda. Porque a veces mucha gente cree que si tú me estás juzgando, tú me estás condenando. Porque juzgar también significa, cuando yo, por ejemplo, cuando viene un juez, el juez me juzga por los hechos que se presentan en contra mí, entonces el juez examina todas las pruebas que le han presentado y por esas pruebas que le han presentado, el juez me juzga y me condena. Pero juzgar significa también la palabra, porque depende en el momento que se hable o en el momento que se haga. Significa juzgar o opinar de algo o de alguien. A veces usted no ha dicho, con tu fulano, perdóname, te juzgué mal, ¿ves? Opiné mal de ti. Yo pensaba de ti otra cosa y no fue así. ¿Vio? Entonces Pedro está opinando sobre este asunto. Por lo cual yo juzgo, dice Pedro, que no se entiende a los gentiles que se convierten a Dios. No se entiende, dice, pero yo, la opinión que yo estoy dando ahora mismo aquí, pero que todo claro, está aprobado por el Espíritu Santo. No quiero que no se inquiete, o sea, estaban inquietando. Porque querían ponerle algo que ellos no obedecieron, los padres de ellos tampoco obedecieron. Querían poner una carga, hay un yugo, una carga.
Entonces, para hacerlo tropezar, entonces dice que no sintieron y estaban porque lo confundían. Que no se inquieten, dice, yo juzgo, dice, por lo cual yo juzgo, que no se inquieten a los gentiles que se convierten a Dios, o sea, a los extranjeros que se convierten a Dios, que no se inquieten, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos y de fornicación, de ahogado y de sangre. Ustedes somos llamados como pueblo de Dios. Somos Dios, leímos que dijo Dios que no toque lo inmundo, ¿verdad? Que oír de ellos y no toque lo inmundo, yo te recibiré como ahí, ¿verdad? Pero dice aquí la palabra claramente que nosotros se nos mandó a apartar de la contaminación de los hijos, o sea, de la idolatría, de las fornicaciones y de ahogado y de sangre. Bueno, vamos a traducir un poco porque a veces nosotros no entendemos, porque también hay dos tipos de fornicación. Se nos mandó a apartar de la dos. Pero hay de las dos tipos de fornicación. Miren, hay una fornicación que es en la carne. Cuando yo me acuerdo con una mujer ahora, mañana me tengo otra, como dicen en mi país, hombres mujeriegos. Son hombres que están fornicando con diferentes mujeres que tienen relaciones sexuales. Esa es la fornicación en la carne. También de eso tenemos que apartarnos, claro. Pero aquí, cuando se dice que nosotros tenemos que apartarnos de toda contaminación de los ídolos y de fornicación, quiere decir, de la fornicación también quiere decir espiritual. Quiere decir, cuando yo, por ejemplo, yo fornico espiritual, por ejemplo, nosotros los fornicadores fornicamos, estamos fornicando también espiritualmente. ¿Cómo? Porque nosotros reconocíamos este cuadro que yo hacía, este cuadro como un Dios. A este yo adoraba, a este yo daba culto, a este yo veneraba. Y no al Dios verdadero su fornicación espiritual. Ahora que se tienen que apartar de toda esa fornicación espiritual que ellos tenían adorando a los ídolos, reconociendo a Dios, separándolo por Dios y adorando al Dios vivo, al Dios verdadero. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, y de ahogado y de sangre. Mire, cuando habla de ahogado y de sangre, también dice la Escritura, nos enseña a nosotros, ¿no? Porque tenemos que explicar ahogado. Mire, dice la palabra de Dios que toda vida de la carne es su sangre. La vida de su carne es su sangre. La carne, ahora mismo, una gente se desangra y ya se muere y no me está bien un segundo. Porque esa es la vida de la carne, la sangre. Así es la vida del animal. La vida del animal es la sangre. La vida del animal es la sangre. Por ejemplo, un animal que se ahoga, yo no sé si te has visto allá muchas veces en el campo, dice, no, pero se ahogó ahora mismo, se cayó en el tanque y se ahogó ahora mismo, no hay quien va a gustar esta carne, no está bueno, hay que comerlo. Un animal que se ahoga, la sangre se queda en el cuerpo. Entonces usted se va a comer no solamente la carne, sino la sangre del animal. Entonces nosotros estamos prohibidos rotundamente a cualquier animal, o a un animal que muera golpeado, por ejemplo, un motor o un carro lo atropelló, nosotros no podemos comer ese animal. ¿Por qué? Porque la sangre del animal está cojada en su cuerpo. Entonces, cuando nosotros comemos esa carne, estamos comiendo sangre. Bueno, no puedo. Y otra cosa que se hace con sangre, ¿cómo se llama? La morcilla, tampoco podemos comerla. De eso se nos mandó nosotros apartar. Eso cuando es aquí sangre. También otra sangre también nos mandó apartar. Cuando su mujer tiene la menstruación, porque hay hombres que no tienen concepto, no importa que la mujer tenga menstruación para tener relaciones con mujeres, porque eso hay de todo en esta vida. No, porque cada cara para que no se entienda. Cuando su mujer tiene la menstruación, usted no puede tocarla hasta que no termine su periodo, porque ella en el momento está, no la puede tocar, no puede tener ningún tipo de relación con ella hasta que no termine su menstruación. Ahora, cuando se le quite la menstruación, esa es su mujer, vamos a hacerla como Dios se la dijo, pero antes no. La vamos a hacer un medio para hacer eso también. Entonces, eso tenemos que tomarlo en cuenta también. Cuando habla de eso significa ahogado y sangre. Y para demostrarlo de la fornicación de los ídolos, en el versículo 20 que estamos leyendo, Hechos 19:20, nos manda la misma escritura que para demostrar lo que de la fornicación que está hablando es de los ídolos. Y vamos a leer en Hechos 19:20, estamos leyendo en Éxodo 34:15 hasta el 17, que es el mismo paisaje del versículo 20 de Hechos 19. Es lo mismo. Dice, por tanto, no
Hechos 34, 15, 17. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de su deseo. ¿De qué fornicación se nos está mandando a apartar? La fornicación espiritual ahí también. También se nos manda a apartar la fornicación en la carne, claro que sí. En 1 Corintios capítulo 7 dice, cada hombre tenga su mujer y cada mujer tenga su marido por causa de la fornicación. Esa es la fornicación en la carne. Pero aquí, en Hechos, donde estamos hablando, está hablando de la fornicación espiritual, para que tengamos también de qué fornicación nos mandó a apartar a nosotros, a los gentiles, a los extranjeros. Oye lo que dice aquí, claramente. ¿Por qué? Dice que no haría, o sea, no alianza con ellos, con los moradores de aquella tierra, le prohibió Dios a Israel en su tiempo, porque fornicarán pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses y te invitarán y comerán de sus sacrificios. Quiere decir que si Dios nos llamó a nosotros, que eso es lo que nosotros, esa es la vida de nosotros, lo que no conocemos a Cristo, de los gentiles, de los extranjeros, ahora Dios nos llamó a nosotros y nos mandó a apartarnos de esas cosas que nosotros antes hacíamos, pero ya no podemos seguir haciendo lo mismo. ¿Entienden? Por ejemplo, hay personas que dicen, yo le voy a hacer una hora santa a la Virgen del Altar. Yo le voy a hacer una hora santa a San Miguel. Yo le voy a hacer una hora santa, qué sé yo qué. Dios nos mandó a apartar de esa idolatría, porque ya es fornicación espiritual. Porque estamos hablando de dioses paganos, dioses que no tienen algo hecho por nuestras propias manos, creado por nuestra propia imaginación y por nuestras propias manos, que no tienen poder. Y Dios nos mandó a apartar de esas cosas. Dice que no podemos ser alianzas ya. Quiere decir que no se juntaran con, o sea, que no se hicieran parentesco con ellos, para que no se fueran en pos de ellos, hacer el paganismo que ellos hacían nosotros. Así nosotros tenemos que cuidarlo también. Después que nosotros hemos venido a Jesucristo y Dios nos ha llamado a ese arrepentimiento, no volver de nuevo a practicar lo mismo. Dice más abajo, tomando sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses. Otra vez no, hablar de la fornicación espiritual, en pos de sus dioses, y harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. No te harás dioses de función. O sea, no te harás ningún tipo de ídolo de función. Gloria a Dios para siempre. Y de ahí que Dios nos llama a nosotros a apartarnos de toda esta contaminación, hermano. Apartarnos de todas estas cosas, por eso que nosotros se nos mandó a apartar de estas cosas, lo que leímos en Hechos 19 hasta el 20. Que a nosotros se nos mandó a apartar de todas estas cosas. Y si nosotros volvemos otra vez de nuevo a participar en estas cosas, por ejemplo, hay gente que tiene por costumbre de cada año hacerle un arroz con leche o una hora santa, vamos a decir. Pero en hora santa se hace un arroz con leche, como le llaman de hora santa, ¿verdad? A tal santo, supuestamente. Y usted, por ejemplo, en otro tiempo, usted participaba, eso viene por la misma familia de nosotros, y usted participaba con algo, ya usted no puede participar más. Si le dice una parentela suya a su madre que lo parió, bueno, mismo tú sabes que ya está llegando el día de la hora santa de fulano, cada año para el mismo. Tú sabes que tú tienes que poner lo que tú pones. No, se acabó eso ya, porque ahora Cristo Jesús me dice a mí, no vaya a fornicar de nuevo, no vaya en pos con ellos, a fornicar con sus dioses, a inclinar a dioses paganos y a adorar a Dios pagano, porque tú eres hijo ahora del Dios vivo, porque Dios tiene la adopción de ser hijo por la fe del Hijo de Dios, por la sangre de Cristo. Tú eres pueblo santo, nación santa, escogida para Dios, y por eso Dios no te ve como todas las naciones iguales. Ahora Dios dice, no vayas en pos de ellos, no sigas en pos de ellos. Amén, así es. Gloria a Dios. Entonces usted tiene que decir, bueno, yo lo siento, mamá, porque mamá, yo no voy a participar porque yo estoy en Cristo Jesús ahora. Cristo me ha libertado. Y yo adoro solamente a un Dios vivo, que yo no sigo acá, yo tengo que adorar esos dioses muertos que ustedes están adorando. Santo Dios para siempre. Amén, por los siglos de los siglos. Sí. Santo Dios. Y a eso nosotros se lo hemos mandado a apartar. Y yo no lo voy a examinar, pero que quiera puede irse a esa cita. Cuando dice cuando la acaba de preguntar de ahogado, escríbala para que la lea. Que le diga a usted que de ahogado es los animales
de los animales que están casi como muertos ya, o que han golpeado o que han muerto ahogados. Y este es que se nos mandó a apartar, que no puede comer la sangre. Dice aquí, lo voy a decir claramente, que no puede comer la sangre del animal. Levítico 17, 10 hasta 16. Que no coma más la sangre de los animales. Que yo no lo voy a leer, pero lo escribí para que ustedes entendieran, pero sí que en dos versículos manda, en el versículo 19, manda a decir de ahogado, en el versículo 20 también, de ahogado y fornicación y cosas para que entendamos lo que está diciendo aquí del ahogado. No, porque cuando veo que se está ahogando una gente y te lo deja, ahora usted no me dio para siempre. Sí, porque dice, no, está ahogando, dice la Biblia, pero no está ahogado, dice que se está ahogando. No, hermano, hay que explicar claro, la voz no me dio para siempre, no a Jesús, para que no se quede en la carne, sino en el espíritu. Aleluya. Santo Dios para siempre. Estamos ahí ya, Levítico 17 del 10 al 16. Gloria a Dios. Quiero ver si termino. Para darle fin a esto. Déjeme darle rápido. Ahora déjeme yo abrir aquí, a ver si yo encuentro, si nos vamos a Hechos, pero tengo que abrir aquí. Déjame ver si aquí fue este. Gloria a Dios para siempre. Para darle fin. Parece que no es aquí que está. Es aquí. Vámonos a Hechos 21. Hechos 21, capítulo 21, versículo 17. Vamos a dar un poquito de velocidad porque para acabarlo todo esto ya. Hechos 21, para no dejar nada ya más por este tema. Sino la semana que viene comenzar otro tema nuevo. Con el poder de Dios. Hechos 21, 17. Vamos a leerlo en el 21, 17. Dice, para darle explicar algo a ustedes, no les digo para siempre. Dice, arresto de Pablo en el templo. 17 arriba. Cuando llegó a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Dice que cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos que estaban allá en Jerusalén nos recibieron con gozo, con alegría. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberle saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho en los gentiles. Pablo aquí no se detiene, todavía siguen contando, no nada más lo de en los hechos 15, sino también en los hechos 21, siguen contando todo lo que Dios había hecho en los gentiles, por su ministerio, o sea, por el ministerio que Dios le había llamado a ellos como apóstol. Y cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Ellos glorificaron a Dios, pero ellos dijeron, oye, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay, hermanos, que han creído y todos son celosos por la ley. Había por más asunto aquí, no celosos en el evangelio por la ley, pero oye lo que dice aquí. Pero se le ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Entonces aquí estaban ya estos judíos que estaban en contra de Pablo, estaban diciendo que Pablo estaba apostatando de la ley de Moisés, quiere decir de la ley de Moisés, diciendo que no se circuncidaran no se circuncidaran a sus hijos ni a sus hijos, ni observen las costumbres, o sea, ni vean lo que ellos están haciendo, las costumbres de los. Ya esto se lo habían levantado a Pablo.
Esto es lo que se remuraba entre los judíos y decían que en contra de Pablo. Dice la palabra de Dios, dice, ¿qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirá que ha venido. O sea, la multitud se reunirá porque de cierto, dice, porque oirán que ha venido. O sea, van a venir la multitud y se van a reunir porque ya saben que Pablo está ahí. Pues esto, que te decimos. Hay entre nosotros 4 varones que tienen obligaciones de cumplir voto. Ahora el apóstol Pablo, él ha llegado ya a Jerusalén, él ha contado lo que han hecho, pero hay muchos judíos que están convertidos, pero no a la ley de Dios, sino a la ley de Moisés. Entonces muchos de ellos están diciendo que Pablo está apostatando en contra, o sea, se ha apartado de la ley de Moisés para enseñar otra cosa. Porque apostatar quiere decir tú salirte y caerte de la palabra de Dios para enseñar otra cosa. Que ya Pablo está enseñando diferente a la ley de Moisés. Y que está diciendo que no se funcione nadie, que no mire la costumbre tampoco. Pero entonces ya ellos saben que tú estás aquí. Dice, ahora le dicen a Pablo que ahora que cumplan un voto. O sea, tómalos contigo y purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se le informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pablo, oye lo que le dice este judío Pablo. Ven, oye los varones, tú también, aprendes de las en la cabeza para la purificación. Y para que los otros judíos vean que era mentira lo que estaban diciendo de él, que no era verdad. De que él estaba apostatando la ley de Moisés. Y que participe en esta purificación de él. Eso es lo que están diciendo al apóstol Pablo. Y así entonces ellos van a ver que todo lo que se estaba diciendo, arriba que leímos, que Pablo dice que estaba apostatando la ley de Moisés, que era mentira, porque Pablo se iba a someter a estas cosas. Dice la palabra de Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Es para que usted vea, hermano, y se dice, gloria a Dios para siempre. Dice, esto es lo que le dice aquí, que se purifique. Bueno, comprueba, dice que no haya nada, dice que, y comprueba que no hay nada de lo que se le informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Oiga lo que le dicen al apóstol Pablo, un judío, que pase por esa purificación que está en la ley de Moisés, que participe en esa purificación. Y así es participando junto con ellos. Los otros judíos van a ver que no era cierto lo que estaban diciendo de él, que estaba apostatando de la ley de Moisés. Ahora yo le digo una cosa. Tenemos que entender algo aquí espiritualmente. Pablo participa en esto. Y entonces usted me dirá, pero Pablo que dice que el fin de la ley de Cristo. Pablo que dice que si nosotros somos bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Pero Pablo se fue a la ley de Moisés. Pablo se cayó entonces de la gracia y se fue a la ley. Usted quizá dirá así en su corazón, porque no entendemos, porque hay ese sentido espiritual. Pablo pecó contra Dios. Son preguntas que usted dirá en su corazón. La respuesta. Entonces quizás usted se confundirá. Quizás usted se confundirá en su corazón. Y usted preguntará, entonces, ¿cómo él participa en esto? Si ya está claro. Hermanos, la respuesta es una escritura. Y se la vamos a dar a ustedes. En ningún momento este judío ha pecado. En ningún momento este judío se ha caído de la gracia para la ley. Y mire que usted se participó, esté quieto. Que es el Espíritu Santo que está aquí, que va a mostrar lo que nosotros queremos saber, la respuesta a nuestra pregunta. No somos nosotros.
Ni un momento el apóstol Pablo está guardándose en una ley de Dios. Tampoco. Dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros no hemos escrito que, nos dice nosotros le hemos escrito, determinado que no guarden nada de esto. A la nación, a nosotros, le hemos determinado que no participen en esta cosa tampoco, no hay nada de esto. Solamente que se aparten de los sacrificios a los ídolos, de sangre y de ahogado y de fornicación, lo mismo que dijo en Hechos capítulo 15. Este judío le dice al apóstol Pablo que a los gentiles no se les ha mandado a que se vayan a purificar en el templo y que vengan a raparse la cabeza, no, a que se aparten de ahogado y de fornicación y de sacrificios a ídolos y de sangre. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y el día siguiente, habiéndose purificado con ellos, Pablo entró a la purificación. Pablo está claro. Vamos a ver aquí qué pasa. Con ellos entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Para el cumplimiento de esa purificación era por 7 días. Entonces estaba llegando el séptimo día. El séptimo día, que sabemos que es el sábado. Y cuando dice en el 27, pero cuando estabas para cumplirse los 7 días, eran 7 días que duraban, como acabé de explicar. Los 7 días, unos judíos de Asia, o sea, unos judíos que vivían en Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Sí, porque este que está predicando es Jesucristo. Este es el que está diciendo que solamente Jesucristo es salvación y ahora está ahí con ellos y que purificando en el templo. Entonces estos judíos, cuando vinieron de Asia, alborotaron a los otros judíos y echaron mano, y le echaron mano a la apóstol, dando voces, varones israelitas, ayuda. Este es el hombre que por toda parte enseña a todos contra el pueblo. La ley dice contra el pueblo y la ley y dice por toda parte enseña a todo contra el pueblo, o sea, contra el pueblo judío. Dice la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griego en el templo y ha profanado este santo lugar. Este es el que contradice la ley de Moisés. Este es el que predica en contra de la ley de Moisés. Pero también, ahora aquí interesante, ¿qué es lo que Dios está mostrando ahora aquí? Porque Pablo va a la purificación. ¿Qué Pablo está haciendo esto? Gloria a Dios. Se ha apartado Pablo de Dios. Pablo se ha caído de la gracia. No se ha caído. Dios está mostrando ahora mismo también que ahora, ¿quién está en el templo de lado Pablo? Griegos, gentiles, extranjeros. Y por eso dice que judío ha profanado el lugar sagrado del templo, metiendo a estos extranjeros. Porque cuando la ley de Moisés estaba vigente, no podía entrar ningún extranjero que no fuera judío al lugar del templo, ni pasar por esas purificaciones que no fuera judío. Y ahora Pablo está con los gentiles en el templo, que es lo que Dios está enseñando ahora mismo, mostrando a través de este procedimiento, de estas cosas que Pablo está haciendo. Dos ahora mismo. Uno, que ya Dios ha mostrado que no hay judíos, no hay griegos, no hay esclavos, no hay libres, con la presencia de esos griegos. Pero otra, que el apóstol Pablo está buscando la forma de cómo predicarle el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermano, pero cuando se confunda, era para ella, y lo vamos a encontrar por las escrituras. El gloria de Dios para siempre. Porque dice, porque antes había visto con él en la ciudad de Trofino y de Efeso a quienes pensaban que Pablo había metido en el templo. O sea, el que Pablo había entrado en el templo, ya Pablo había estado con él en estas ciudades, que era un griego, un gentil. Alabado a Dios, alabado a Dios.
Bendito Dios para siempre. Bueno, vamos a dejarlo ahí para darle fin al otro, el otro, ¿no? De ahí comienzan ya a retarlo, tiene que venir el tributo y etcétera, etcétera. Y de ahí lo meten a Pablo en la fortaleza, ya, etcétera, etcétera. Ahora vamos a demostrar el por qué Pablo hacía estas cosas. Es la misma escritura que tiene que decirnos, ¿no? Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 20. Ve que no es que Pablo se cayó ni se fue a la ley por esto. Estas cosas las permitió Dios para que Pablo también pudiera llevar el evangelio. Pero también Dios vio que Pablo entró con gentiles, con extranjeros, para Dios mostrar que ya no habían, ya todos éramos iguales para Dios. Gloria a Dios. Y aquí está la divina respuesta, hermano. Santo Dios para siempre. 9, primera de Corintios 9, versículo 20. Y aquí trae una respuesta. Y dice así, a la vez no para siempre, hermanos. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos los que están bajo la ley. ¿Ha entendido ahora por qué Pablo estaba participando en esa cosa? Ahora comprendí. No se ha caído de la gracia. No se ha ido a la ley de Moisés. De la gracia habéis caído. No, veo. Bueno, aquí lo dice claramente, que se hizo como para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley. Aunque yo no estoy sujeto a la ley. Está claro su corazón y su mente. Él participó en eso, él sabía, pero que sabía que ya la ley de Moisés estaba bajo. Y no estaba sujeto a la ley de Moisés, pero dice por qué, ¿verdad? Como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Pero Pablo dice que no estaba sujeto a ella, ¿verdad? A los que están sin ley, como si yo no estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, no. Claro, Pablo estaba bajo la ley del Evangelio, pero él estaba sujeto como a los que estaban sin ley. Si no bajo, dice, si no bajo la ley de Cristo, ¿ves? O sea, que dice, no estando yo bajo la ley de Dios, o sea, bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. ¿Veo por qué era esto? ¿Por qué se participó de esa cosa? La respuesta ahora. Aquí trae una respuesta. Gloria a Dios para siempre. Los que están sin ley, santo Dios para siempre. Los que están hechos, dice judío, gloria a Dios para siempre. A los que están sin ley, dice la palabra de Dios. Entonces dice en el 22. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. O sea, los débiles quiere decir a los débiles en la fe. A todos me he hecho y de todo para que de todo modo salve alguno. ¿Es lo que ahora estamos teniendo, verdad? En el 23 dice para dejarlo a ella. Y esto hago por causa del evangelio para hacerme compártice de. ¿Por qué era que Pablo se estaba rapando la cabeza? Por la ley de Moisés. ¿Por qué fue que Pablo participó? Que estaba participando en el rito de purificación por la ley de Moisés. Y aquí lo dice. Ni Pablo pecó, ni Pablo se cayó de la gracia, ni Pablo se fue a ninguna ley de Moisés. Porque si Pablo estaba bajo la ley de Cristo, si yo no estoy bajo la ley de Dios, bajo la ley de Moisés más, pero sí estoy bajo la ley de Cristo. Pablo dice, todo lo hizo fue para ganarlo, para tratar de predicar el evangelio, para introducir el evangelio. Hay veces que usted tiene que a veces, y no comenzó el pecado. Porque él dice, yo estaba como que si no estaba sin ley, pero yo estando bajo la ley de Cristo. Sí, yo estoy bajo una ley. Es para ganármelo. Es para poder introducir el evangelio. Yo estaba dentro de ellos, pero no haciendo lo que yo hacía. Mi corazón estaba en eso. Yo estaba ahí, pero mi corazón estaba ahí, estaba en Cristo. En la ley de Cristo. Ahora entendemos, esa es la respuesta de esto que acabamos de leer. Y nosotros decimos, bueno, pero mira, Pablo, nosotros decimos, pero Pablo entonces no se apartó. Y esto que nosotros sabemos, que nosotros conocemos, que bueno, vemos que Dios, mucho menos que un extranjero iba a participar en esto, y estando en el templo. Entonces Dios está mostrando claramente la presencia de extranjero, y de que Pablo está participando en esa purificación, y la presencia de extranjero, de que ya no hay judío, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay hembra,
todos somos unos en Cristo Jesús, una nación y un pueblo. Amén. Con esa presencia que no se podía antes, ni siquiera él dijo eso, que se iba a animar como extranjero al templo, solamente eran los judíos. Y mira, estaban en la purificación. ¿Por qué Pablo entró? Entonces Pablo lo sabía, Pablo era judío, y Pablo lo hizo parte y lo entró por eso mismo, porque Dios mismo era que estaba mostrando a través de esos hechos. Y el apóstol Pablo está diciendo, ¿por qué estaba ahí también? Porque dice, yo quería ganármelo para Cristo. Yo quería predicar el evangelio, yo quería hablar de Jesucristo, yo quería ver. Son cosas que nosotros tenemos que tener claras. Hasta aquí me ha llegado el Señor. Le damos fin a este tema por la gloria de Dios. En el nombre de Cristo.